Amado Espíritu Santo de Dios, en esta maravillosa mañana te rogamos que nos des el discernimiento, que hables a nuestro corazón y que nos muestres a través de la palabra, la cual fue inspirada por ti, lo que consideres darnos como ese pan para este día especial. Y a través de esa petición anhelo transmitir un mensaje fundamentado bíblicamente en Juan capítulo 10 y los versículos 30 al 38. Dice la escritura: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y considero el Espíritu de Dios, que es una palabra muy fuerte a nuestra vida. La Escritura habla de que Jesús dice: yo y el Padre somos uno. Y automáticamente los judíos empezaron a querer apedrearle, porque la ley de aquel entonces establecía que había que apedrear a aquel que blasfemaba, aquel que decía algo que no era cierto. Y los judíos se indignaron. Los judíos decían: ¿cómo es que este hombre humano pretende creerse Dios? Pero sabes que la Biblia dice claramente que nosotros tenemos que aprender a poder desvirtuar lo que el enemigo o que lo que el detractor va a querer señalarnos. Y entonces Jesús le dice: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál me vas a apedrear? O sea, ¿por qué me apedreas creyendo que blasfemo si le he mostrado las obras de mi Padre? Pero quiero que te diga una cosa: impacta mi corazón algo fuerte en la palabra, y es lo que considero es la profundidad del mensaje que el Espíritu Santo quiere traernos a nosotros. Es que no se trata muchas veces de que nosotros creamos decir: soy cristiano, soy conocedor de la palabra o asisto a una iglesia. Lo que la gente tiene que ver en nosotros son las obras del Padre en nuestra vida. Y sabes que las obras del Padre en nuestra vida son la restauración, son el cambio, son el reflejo de que ya no somos del montón, sino somos personas llenas de la bendición de Dios. Y por eso nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer las cosas y de actuar en cada momento de nuestra vida deben reflejar a Dios Todopoderoso, a ese Dios grande que nos bendijo y que nos restauró y que hizo de nosotros los que hoy somos realmente. Y ellos dicen claramente, los judíos le respondieron: no te vamos a apedrear por buena obra, sino por la blasfemia. ¿Y sabes que el mundo y los detractores no nos van a apedrear por hacer obras buenas? Pero sí nos van a apedrear y van a señalar y van a juzgar es la creencia que tenemos en el caso de cada uno de nosotros. Es que usted es cristiano, es que te prohíben, es que tú cambiaste tu forma de ser, es que ahora ya no eres como antes. Pero la Biblia me confronta y me gusta cómo el Señor nos lleva y nos muestra algo. Y es que el mismo Jesús confronta a los judíos diciéndole: mira, en la ley de ustedes está escrito algo. Entonces, ¿por qué me van a apedrear a mí diciendo que no puedo ser Dios, y otros a los cuales yo les he dado la palabra si pueden ser dioses? Pero me gusta la forma como Jesús no solo los confronta, sino que Jesús les dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Sabes que esto es tan profundo bíblicamente? Porque la Biblia dice que Jesús les dijo: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Es decir, tú puedes hablar mucho, tú y yo podemos experimentar un lenguaje y un conocimiento profundo de la palabra, y podemos hablarle a muchos de la Biblia. Podemos querer decirle: no lo hagas porque no está bien, porque la Biblia dice.
Es que yo no estoy así porque no estoy de acuerdo. Incluso llegar a la religiosidad de querer condenar a otros porque no hacen lo que la Biblia dice. En cambio, creemos que nosotros sí lo hacemos. Entonces Jesús dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. ¿Y qué es lo que dice profundamente Jesús? No es la teoría, no es el logos, es el rema. No es el logos, no es la palabra, no es el conocimiento humano. Es las obras, es lo que yo haga que refleje a Dios en mi vida. Y por eso dice, más si creáis, o sea, si yo hago las obras, crean en mí. Porque cuando dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, está diciendo créanme por las obras, por el resultado, por lo que hago. Dice el verso 38, mas si las hago, aunque no creáis en mí, creen en las obras. ¿Sabe que la gente muchas veces no va a creer en nosotros? Es el instinto normal. La gente no va a creer en lo que le hablemos, máxime si nos conocieron antes, cuando no habíamos sido restaurados y formados por Dios. Pero van a creer no en nosotros, sino en las obras que Dios hizo en nosotros. Así que el mejor evangelio que podemos predicarle a las personas, más que una Biblia señalando y condenándoles, es que ellos vean lo que Dios hizo en nosotros. Dice, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Sabe cómo la gente va a conocer a Dios y cómo va a creer en Dios? A través de tus obras y mis obras. Así que la invitación del Espíritu Santo es que nuestra vida hable por sí sola. Que no confrontemos con la ley. Porque ciertamente cuando somos uno con el Padre, como el verso 30 lo dice Jesús con Dios, nos van a querer apedrear, nos van a querer señalar, no van a estar de acuerdo porque estamos buscando de Dios y queriendo de Él. Pero nuestras obras serán lo que van a hablar de Dios. No de nosotros, sino de Dios y de lo que Dios hizo en cada uno de nosotros. Que tu vida sea transformada a tal punto que tú no tengas que abrir una Biblia en la calle para mostrársela a la gente. Mucho menos citar un versículo bíblico señalando a alguien porque no hace lo que tú hagas. Sino sencillamente que tu vida y mi vida, las obras de nuestra vida, lo que Dios hizo en nosotros, sea reflejado a tal punto que por sí solo las obras hagan que los demás crean y conozcan a ese Dios que nos transformó. Que Dios bendiga tu vida en esta hora y que seamos uno solo con el Padre en espíritu y que nuestra forma de ser, de hablar, de pensar y de actuar en cada cosa que hagamos reflejen a ese Dios que nos restauró y que un día nos sacó de la multitud para hacernos sus discípulos y un día nos sacó del mundo para ser no solo seguidores de Él, sino ahora sus hijos. Dios bendiga tu vida de una manera especial en el nombre de Jesús.